Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Hoy es un día particularmente especial porque justamente estamos con don José Murquia, una eminencia, un hombre reconocido, al margen de cualquier diferencia, coincidencia, es uno de los líderes que acumula la memoria histórica de la región, la libertad y mucho más allá de la región, por supuesto. Tanto es así que venciendo al tiempo o también honrando al tiempo, hoy vuelve a las escenas, ¿no? De esta manera hermosa de querer servir al país a través de la postulación. Él lo irá en su momento y esperemos que esta sea una muy buena conversación. Don Pepe, sea usted muy bienvenido, ¿no? Eh, Muchísimas gracias, Luis Alberto, por esta oportunidad que me brindas. Y bueno, creo que la configuración de tu programa eh, eh, es parte de lo que le falta al Perú. Es Así parte es. de lo que le falta a la comunidad, porque los últimos 20 años ya no se ha discutido de los planes, los programas, las perspectivas que puede tener el Estado para mejorar y dar bienestar, sino por el contrario, no sé por qué buena o mala influencia, no te voy a decir, los medios de comunicación siempre han capturado la atención pública en el enfrentamiento de personajes, ¿no? Te voy a decir que la fiscal de la nación contra el ministro del Interior y el ministro del Interior contra, eh, qué sé yo, el Poder Judicial. ¿Y la comunidad cómo quedó? ¿Qué ganó en estos últimos 20 años la comunidad peruana, ¿eh? Con estos, vamos a decir, pleitos fabricados? Sencillamente Dios sabe por qué intereses, donde se dejó de lado lo más importante. Lo más importante era justamente buscar planes y programas que conduzcan, que conduzcan al Estado a cerrar las brechas que tanto necesitamos cerrar y de esa manera evitar de decir, bueno, tales peruanos están abandonados y tales peruanos se están aprovechando del Estado. Para mí este es el análisis de los últimos 20 años en la política peruana, ¿no? Los que lo impulsaron, los que lo impulsaron, pues sencillamente sus intereses tendrían, no tengo yo elementos de juicio para señalar a nadie, pero es el resultado que encuentro, ¿no? Hace 20 años que se dejó de hablar de la descentralización, se dejó de hablar de los planes, se dejó de hablar de que eh, probablemente en las zonas altoandinas es donde el Estado debería de hacer una especie de plan quinquenal para de una vez por todas, ¿no? Construir en esa zona sencillamente los colegios que faltan construir, construir los centros médicos, pero no solamente construirlos, no solamente construirlos, sino que también ten- tendríamos que sencillamente no olvidarnos de encontrar el presupuesto para que ahí hayan los maestros, los médicos que atiendan a esta población, ya como función del Estado, porque el Estado tiene la obligación tiene la obligación de dar educación gratuita a la gente, tiene la obligación de generar las condiciones, ¿cómo te podría decir? Para ningún peruano, por muy lejos que viva en la punta del cerro, deje de pensar que el Estado lo abandona, ¿no? Y de esa manera también eliminaríamos el aprovechamiento que muchas veces
hay el aprovechamiento político de esas deficiencias, ¿no? Esas deficiencias. Es un poco mi visión, una visión que, una visión que la fui construyendo después de ser alcalde, cuando fui presidente regional, ¿no? En la que yo recuerdo haber participado en esa campaña electoral con el objeto de llegar a ser presidente regional, ¿no? Acuñé una frase, ¿no? Tenemos que pagarle la deuda al Ande. Sí, Tenemos que una deuda pagarle la histórica, deuda. ¿no? Entonces, rapidísimamente encontramos los ejes de acción, ¿no? Seguridad ciudadana, educación, salud, vialidad, salud y vialidad. Ahí tenemos que pagar la deuda. Nos falta mucho para que la zona alto andina no se queje de que los servicios de salud no existen o no son buenos, que los servicios de educación lleguen justamente a los hijos de los campesinos, que en esa zona brindar educación es muy difícil por la dispersión de la población, ¿no? Que obliga muchas veces al Estado a buscar soluciones no pedagógicas, no recomendables, como es la escuela unidocente y multigrado, ¿no? Qué buena educación podemos darle a la gente con una educación de una escuela unidocente y multigrado. Y si nosotros volteamos la cara, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo ha resuelto este problema Canadá en la tundra canadiense? Sencillamente con vías de comunicación y servicios de movilidad para los hijos de los esquimales que viven esparcidamente en la tundra. Una cosa similar tenemos acá. Sí, hay muchos Pero, aspectos, y sí. ahí viene un poco el tema, ¿no? Tenemos que hacer escuelas, tenemos que hacer centros médicos, tenemos que tener más médicos, más profesores y tenemos que tener carreteras. Entonces esto nos tiene que llevar a pensar que necesitamos un plan quinquenal de cierre de brechas, olvidarnos de tanta minucia que atomiza el Estado y ese plan quinquenal dedicado a esas 4 o 5 cosas. Eso, don Pepe, perdone que le interrumpa. Justamente la planificación, ¿no es Llegamos, cierto? La, llegamos al punto. la planificación es uno de los puntos que hoy hemos perdido y estamos pagando las consecuencias, deteniéndonos en políticas de gobierno, entre comillas, ¿no? Y no construyendo políticas de Estado, Así ¿no? es. Como Canadá, por ejemplo, que Así usted ha señalado, ¿no es verdad? Las políticas de Estado siempre son de largo plazo y no las políticas de gobierno que son para cada quinquenio y finalmente obtenemos los resultados que hoy vemos y percibimos. claro. En ese sentido, don Pepe, la planificación, ¿usted lo considera como uno de los puntos centrales que se debe recuperar y plantear? Definitivamente, Ujú, mire, yo hice una maestría en Estados Unidos en el Instituto Tecnológico de Georgia sobre sí, sí. planificación urbana y regional. Cuando llegué a la municipalidad, me preocupé y encontré la fórmula gracias a que tuve colaboradores muy buenos como la arquitecta Nelia Memía y hicimos el plan de desarrollo metropolitano de Trujillo con una visión en el año 95, con una visión al año 2010. Este plan, aunque te parezca mentira, todavía tiene vigencia, porque ahí habíamos acumulado nosotros un concepto que lamentablemente no fue entendido por mi sucesor, el concepto del área metropolitana de Trujillo. Ah, qué interesante. Y
del área metropolitana de Trujillo, que es lógicamente el centro más su hinterland, ¿no? Más su hinterland que en aquel entonces llegaba hasta Virú, Chicama, ¿no? No. Entonces, ese mismo empeño, le puse un poco de fuerza en el primer gobierno del gobierno regional. Es por eso que busqué el apoyo del PNUD, del Programa Nacional para el Desarrollo de las Que fue Naciones una muy Unidas, buena idea, ¿no? con el objeto de que me ayudara a instalar en el árbol administrativo de la municipalidad la oficina del plan del desarrollo regional, que en ese entonces le pusimos como nombre Serplan, ¿no? Que el plan se mantiene hasta la actualidad con Que ese se nombre, ¿no? mantiene. Sí. Disculpe. Sí, cierto, se mantiene hasta la actualidad. Inclusive el primer plan que aprobamos, si mal no recuerdo, en el 2008-2009, con una visión al año 25, después en el año 14 o 15 fue modificado, ¿no? Pero con una visión al año 2035 por la gestión que siguió. Sin embargo, ahí hay un tema que hay que analizar, y los administradores públicos tienen que analizarlo muy bien. ¿Por qué? Porque las administraciones, tanto municipales como regionales en el Perú, como resultado de la Constitución del año 1979, que genera el proceso de descentralización, que se demora como 10 o 12 años en plasmarse, ¿no? Ese proceso, si bien es cierto, conceptualmente iba dirigido para poder transferirle funciones a los niveles de gobierno municipal y regional, pero falló en algo, y que es importantísimo, que es justamente el financiamiento, porque se pueden hacer planes muy bonitos, con un árbol. Y quedar ahí, Con ¿no? un árbol de metas, ¿no? Y sencillamente pasa el tiempo y no se hace. Sí. Entonces, por eso es que hoy, con el pasar del tiempo y después de la experiencia que tuve en el gobierno regional, yo pienso que debe de haber un plan quinquenal de cierre de brechas en 4 ejes importantes, ¿no? ¿Cuáles serían esos 4 ejes? Seguridad ciudadana hoy día, porque es el gran problema del país, siguiendo educación, siguiendo salud y vialidad. La vialidad exige mucha inversión, Un kilómetro de carretera asfaltada entre, vamos a decir, Otusco y Huamachuco cuesta $1.000.000. Wow. Entonces, si no consideramos el presupuesto, ¿qué plan pues vamos a lograr? Entonces, y eso en el fondo nos hace responsables, porque le decimos a la gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro, pero nunca le decimos a la gente cuánto cuesta hacerlo. Entonces, nunca le decimos a la gente, sabes que yo no te puedo hacer todo lo que pides, voy a hacer lo prioritario. Y lo prioritario es lo que yo te digo, lo que después de años he decantado como prioritario. Ese es el gran problema del Perú. Mira, tú conoces de estadísticas mejor que yo. Hoy día el Perú, 75% es urbano y costeño. El 25% se ha quedado en los Andes. Desperdigado. Esa gente es la que se siente no atendida. Para esa gente debemos de hacer este plan quinquenal. Es una
de repente una reflexión de tanto tiempo en la administración pública, y por qué no decirlo también de 12 años de estar mirando los toros de lejos, ¿no? Es que en realidad lo que señala es clarísimo, ¿no? ¿Cómo? Lo que usted señala es clarísimo. Esta distancia, ¿no? Esta distancia entre el mundo desarrollado, por llamarlo de una manera, y el mundo rural es abismal. Es abismal. Pero tenemos la obligación y Exacto. podemos, Y no es muy caro. debería ser la primera tarea, ¿no? No, debe de ser, Claro. debe de ser la primera tarea para todos los administradores públicos y estar olvidándose de hacer edificios para la administración pública de 19 pisos, no puede ser, ¿no? Y vamos a decir, supuestamente querer barnizar los ingresos de la ciudad con ciclovías, esto, lo otro, cuando la gente no tiene ni bicicletas. Sí, hubo un personaje que decía, para qué quiero libertad si no tengo plata para comprar zapatos, ¿no? Así es. Es un poco eso, ¿no? A mí me gustaba decirle justamente a los colaboradores, mira, la ciudad y la región eh, no está para vestirse de seda, Exacto. está para vestirse de tocuyo, de tal manera de que todos nos vistamos de tocuyo y después todos comenzamos a salir, ¿no? Es verdad, es verdad. Eso me lleva a la siguiente reflexión. Usted ha tocado algo fundamental, las vías de desarrollo, ¿no? Creo que el Perú tiene todo lo necesario para ser un país grande, poderoso y destacable, ¿no? Pero sí, en este aspecto también tengo algunas reflexiones. Eh, Raimondi decía que el Perú es un mendigo sentado en un Así banco es, de oro, así es. pero Javier Pulgar Vidal lo corrigió y le dijo, el Perú es un país rico en recursos, Así es. ¿no? Que necesita la mano del hombre para convertir el recurso en riqueza. Porque no solamente el Banco de Oro, por ser el Banco de Oro, funciona. Exacto. A ese Banco de Oro le tienes que meter máquinas, le tienes que meter presupuesto, le tienes que meter tecnología, de tal manera que le des un valor agregado que mañana más tarde va a redundar en beneficio de quién, de la población. Porque, ¿cuál es en el fondo? En el fondo, vamos a decir, el, el, eh, digamos, la gran meta de cualquier gobierno, generar trabajo, Exacto. trabajo decente, bien remunerado, que permita a cada familia hacer su propio destino, ¿no? Y que permita que tenga la seguridad de esa familia que su hijo va a tener buena educación, que su hijo va a poder ser curado cuando necesita ser curado. Esa es la gran meta de cualquier gobierno. El resto es literatura, ¿no? Le voy a dar dos figuras, don Pepe, una de Arguedas y otro de la actualidad. José María Arguedas en Todas las Sangres, que de seguro usted lo sabe, por el lado de Puquio, Ayacucho, él narra que las cuatro comunidades, en 28 días, las cuatro comunidades construyeron una carretera de 128 kilómetros en 28 días. En 28 días, ¿no? Acá tenemos hoy Patás con la empresa minera más poderosa del país llamada La Poderosa. Hay un error, no es la más poderosa del país. ¿Ya? Y ahora te voy a explicar, ¿Ya? te voy a explicar por Sí, qué, pero de todas no, maneras termina tu sí. argumento. No, lo que señalan los medios especializados es de que hasta el momento no hay un solo metro de pista Ah, sí, sí. construida. Bueno, Eso sí es. tocas un punto, tocas un punto que cuando estuve en el gobierno regional, eh, lo
lo encontré y lo afronté de la siguiente manera, ¿no? Te voy a explicar. Usted. Te voy a explicar. La carretera a Tayabamba y de ahí a Mamaguaje, ¿no? Sí, sí. ¿No? Esta carretera arranca en el puente Chagual, ¿ya? Ya. Y para llegar al puente Chagual tú tienes que coger la laguna de Sausacocha y tomar la dirección que te lleva al puente Chagual. Esa carretera no podía ser abordada por el gobierno regional porque está calificada como carretera nacional. Ahí, por tanto, no puede ser. Pero de la laguna de Sausacocha, la gran carretera de penetración de la libertad, que llegando a la laguna de Sausacocha, parte se va para Chagual, hay otro brazo que se va para Calimar. Esa es la carretera de penetración número 10 del Plan Nacional de Carreteras. Entonces, todo lo que se tenga que hacer en función de esa carretera en las provincias de Patás y en las provincias de Bolívar, obligatoriamente tenía que pasar por las orcas caudinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cuando yo quise hacer que el gobierno regional interviniera ahí, me encontré con esta realidad. Entonces tuve que hablar con el ministro y le digo, pero en la planificación nacional del desarrollo de carreteras, esta carretera está en tercero o cuarta prioridad. Era el ministro Ramírez, entonces, que pertenecía al APRA. Le dije, hazme un favor, le digo, yo te propongo algo. Firmemos un convenio. Yo pongo la plata para hacer el estudio preliminar. No existía en el estudio preliminar. El estudio preliminar a costo de la región, pero con la condición de que tú me lo apruebes. Entonces, me costó como 6 años de gestiones y avances, inversiones. Ahí están los 2 millones de soles por las cuales el gobierno regional de Su Plata invirtió para hacer el estudio preliminar, porque sin estudio preliminar no puedes entrar al estudio de factibilidad, tampoco puedes entrar a las otras instancias. Es imposible, no puedes hacer. Te cuento, yo he escrito mis memorias del gobierno regional. Esto que te estoy contando está ahí en el libro de mis memorias del gobierno regional. Genial. Entonces, yo le he dejado a la gestión que venía el estudio con factibilidad de Puente Chagual a Puente Mamaguaje. ¿Qué debió haber hecho? Continuar. Obviamente. Y también dejé el estudio de factibilidad para poder hacer el tramo desde la laguna de Sausacocha, ¿no? Por el curso del río Chuscón, para llegar a Calimar y construir el puente Calimar. Mira, para mí fue un orgullo que faltando 10 días para dejar mi gobierno, ¿no? Conseguí la aprobación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la construcción del puente Calimar sobre el río Marañón, ¿no? Claro. Pero yo había tomado la precaución de que este estudio lo hice en convenio con el CIMA, para evitarme la licitación. El CIMA es una entidad del Estado y entre entidades del Estado podíamos hacer un convenio. Y recuerdo mucho la fecha, 9 de diciembre del 2014, el ministerio me entrega la autorización y yo ya tenía los 9 o 10 millones de soles que el CIMA me pedía como adelanto para la construcción del puente.
Con gran satisfacción, pues después de un año y medio que yo dejé el gobierno regional, se inauguró el puente. Pero para que eso sea realidad, hubo que hacer todo un trabajo paciente, metodológico, de convencimiento a las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Debe ser muy Entonces, dificultoso. ahí están los documentos. Yo dejé prácticamente la factibilidad para que la carretera llegara al Abre Naranjío. Ya llegó, porque en ese sentido sí tengo que reconocerle al gobierno de Ollanta que se comprometió a construir los 60 kilómetros que separan justamente el río Marañón del Abre Naranjío. Y por el otro lado, dejé el estudio de factibilidad justamente para la pavimentación desde el puente Chagual hasta Tayabampa y el puente Mamaguaje. Desde el puente Chagual. Desde el puente Chagual, que eran, pero, y aquí viene el tema de lo que yo te decía hace un instante, el costo de esa carretera, el costo de esos 200 o 300 kilómetros de carretera, recuerdo que eran en ese momento cerca de 900 millones de soles. Y aquí esto me lleva a Arguedas. Una cosa es hacer una carretera con las comunidades que es una trocha, que es así como se ha desarrollado el Perú, ¿no? Sí. Pachacute construyó El gran constructor, ¿no? Construyó la gran acequia, la Chirana, Sí. la Chirananica, Sí. ¿no? Sí. A pulso. Sí, Pero sí. hoy día tú no puedes construir una carretera si no haces estudio de suelo, si no haces estudios hidráulicos, porque por esa carretera actualmente están pasando y seguirán pasando camiones de 30 a 40 toneladas. Entonces, si para que una carretera de 30 te pueda soportar un vehículo de 30 o 40 toneladas, tú tienes que pensar muy bien en la base. Claro. Tú tienes que empezar a hacer estudios de suelo, tienes que pensar el estudio hidráulico para evitar de que la carretera se aniegue cada vez que llueve. ¿Sí? Entonces, son carreteras que se hacen con sistema de desagüe. Esas carreteras, Alan García hizo la pavimentación desde Otusco hasta Puente Payán, pasando Huamachuco, cerca de 150 kilómetros. Se invirtieron 500 millones de soles. Y ahí está la carretera. Hoy día tenemos un Huamachuco bollante si se quiere, desde el punto de vista turístico. Yo te decía hace un instante, la carretera es importantísima. Sí. Esto lo entendieron bien los canadienses. Sí. Es importantísima porque tiene función social, ayuda a la educación, la carretera ayuda a la salud y ayuda lógicamente a la actividad comercial. Lo que pasa es que en estas discusiones a veces bizantinas, ¿no? Oye, yo soy mejor que tú y tú eres mejor que yo, la carretera quedó en segundo lugar. Es que usted ha dicho algo muy Mira, claro. Esas discusiones bizantinas, finalmente, las consecuencias las estamos viendo. la paga el pueblo. Exacto. Años de años en que la gente termina sintiéndose, ¿cómo te puedo decir?, abandonada, ¿no? Y es ahí donde en este periodo de estos 20 años la población le ha perdido la fe al Estado, le ha perdido, no cree en la política, no cree en el plan, cree que el plan es bla, bla, bla. Claro, si tenemos todos los anaqueles de las bibliotecas de nuestras oficinas llenas de planes que nunca se cumplieron, eso es cierto, Sí, eso es verdad. ¿no? Eso es verdad. Creo que el hecho de tener
el hecho de haber terminado mi gobierno regional cuando en el año 2014, ¿no? En el año 2014, y hace 12 años, ¿no? Cuando estaba casi por cumplir 80, y ahorita que ya estoy por cumplir 89, me permite mirar las cosas con más tranquilidad y recomendar que lo más importante es, sí, planificar, priorizar, Ujú. pero priorizar en función de tu capacidad económica. Y a eso ya te lleva a otro tema, ¿no? Exacto. Y ahí que nos tenemos que pensar, si queremos desarrollar el Perú, tenemos que desarrollarlo Mm. económicamente, Y porque nada se hace sin dinero, sí, don ¿no? Pepe, usted ha tocado un tema sumamente interesante. Eh, la pérdida de credibilidad en los actores políticos, ¿no? Como resultado eh, de todo un tiempo dedicado a los sueños bizantinos, Así es. para Mira, tomar la palabra, ¿no? si me permite, Sí, sí, sí. en mi época todavía hablábamos del plan, hablábamos del plan y hablábamos de que la municipalidad o el gobierno regional tenía su oficina de planificación y por ahí podían hacerse los estudios de prefactibilidad de los principales proyectos. Pero ha habido estos 20 años en que esas instituciones fueron criticadas malamente por aquellos que querían abrir el Estado a la consultoría. Estos últimos 20 años han sido 20 años de millones de soles en consultoría, sin plan. Delicado. Quizá mi afirmación es demasiado fuerte, pero así es. Fueron consultorías de consultorías de consultorías, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es lo que tenemos que revisar. Y la única forma de revisarlo, creo yo, es comenzar por poquito, ¿no? Es cuando una familia de repente le fue mal en el negocio y retoma, ¿no? Cuando retoma sus actividades la familia, no trata de hacer de todo, trata de hacer lo más urgente. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Tenemos que tenemos que ponernos de acuerdo todos. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más urgente? Sin perder la visión, lógicamente, del desarrollo nacional, pero ¿qué es lo más urgente? Exacto, don Pepe. Las prioridades creo que deben ser consideradas dentro de un plan, llamémoslo de salvación nacional, por darle Claro, alguna denominación. Las consultorías sí, pues, ¿no? Fueron creadas para reducir las distancias entre Estado y sociedad civil. Algunas funcionaron, otras no, pero creo que hay algo que pero el estamos... balance Sí, no es positivo, no, el por balance una es razón negativo. que creo que habría que analizarla con mucha sesudez. Creo que hay un libro muy bonito que se llama El Perú a medias. ¿Cómo? El Perú a medias, Sí, ¿no? seguro. Probablemente es esa la imagen por la que también nacen acontecimientos y deterioros de lo que es hoy lo que llamamos la evaporización de la política, la desaparición de la política, Mm. ¿no? Por razones muy, muy concretas, como por ejemplo la inseguridad que usted lo tocó, ¿no? La inseguridad, la criminalidad, la, el temor naciente, el crear sociedades temerosas, ¿no? Legislación temerosa. ¿Qué hacemos, don Pepe, para recuperar el valor, la razón, la explicación final de una decencia llamada política hoy? Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de humildad y sinceridad. Ujú, ¿Dónde equivocaste tú? ¿Dónde me equivoqué yo? ujú, ¿Qué es lo prioritario? Juntemos fuerza por lo prioritario. ujú. Esa es mi fórmula.
juntemos fuerza por lo prioritario. ¿Pero de quién? De los que menos tienen. ¿Dónde están los que menos tienen? Arriba de 2.500 metros de altura en el Ande. Esa es mi fórmula. No, sí, sí, sí. Claro, es que... No sé si me la aceptas o no me la aceptas. no, no. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que empezar por los... la palabra es muy fea, ¿no? Pero por los abandonados, ¿no? Claro, Por los mira, descuidados, por los dejados a un lado, por los ciudadanos de segunda o tercera categoría, por pero aquellos... abandonados ¿por qué? Por el Estado. ¿Abandonados por qué? Por un estado desorientado, Exacto, hermano. exacto. Porque Porque no tiene nadie planificación, quiso. porque no tiene... Es eso, don Mira, Pepe. ¿No? ¿No yo le te voy parece? yo te voy a hacer llegar, mi memoria de los 8 años en el gobierno regional. Ah, sería genial. En ese entonces, ya el Ministerio de Economía y Finanzas se daba cuenta de que estábamos gastando la plata por gastarla, ¿no? Y establecieron, me acuerdo, algunos parámetros para medir. Wow, No pasó nada. algunos parámetros para medir la eficiencia del gobierno, ¿no? Porque el gobierno tenía sus planes, ¿no? Sus prioridades, y eso se suponía que los gobiernos regionales debíamos de ajustar nuestro presupuesto a esas prioridades nacionales. Yo lo tengo por ahí como un diplomita, ¿no? Que en 2 o 3 oportunidades el Ministerio de Economía y Finanzas me calificó a la gestión, que yo tenía como la que estaba más ajustada a las prioridades nacionales. Entonces, a la hora que yo reviso, mira, yo goberné 8 años la región, ¿no? 2 periodos. Comencé con un presupuesto relativamente pequeño, porque era el inicio del proceso de la descentralización, y terminé con un presupuesto de inversiones de aproximadamente, creo que 200 o 300 millones en el último año, ¿no? Porque mi presupuesto global en ese entonces fue de 900 millones. ¿Pero qué hice? Ahí está. Invertí en colegios. 125 colegios, uno por uno, te lo puedo indicar dónde hice, en la sierra. Me acuerdo de algunos nombres emblemáticos, por ejemplo en Vulcán, ¿no? Un colegio en Chinchimbara, ¿no? Después me acuerdo también otro anecdótico. Llegué a construir un colegio, como te podría decir, en Patás, y el colegio se llamaba César Acuña. Lo completé, lo terminé, ¿no? El alcalde era de APP, y llegó al gobierno regional y me pidió apoyo para construir el colegio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Esos son los gestos que se ese necesitan. pueblito, creo, si mal no recuerdo, estaba en el Guayo, ahí ¿no? Bastante Y lejos. lo hice. Y tú no tienes idea de ese hombre. Cuando yo llegué por ahí, ya en mi última campaña, me recibió como si yo fuera el principal candidato, ¿no? Porque entonces, colegios, 125, si mal no recuerdo. Tengo el resumen de la vuelta que le dimos al presupuesto de salud. Que tuve yo un director de salud muy bueno, que fue don Henry Rabasa, ¿no? Sí, sí, Que él había estudiado de administración de salud en la Autónoma de México. Entonces, mira,
Yo en Trujillo he construido 5 hospitales, te lo menciono. El Hospital Distrital de La Esperanza, 2-1. El Hospital Distrital de Laredo, 2-1. El Hospital Distrital de Florencia de Mora. El Hospital de Víctor Larco. También el de de Víctor Larco. que es muy... ¿Qué más diploma quiero? ¿Qué más diploma quiero? Si en el fondo hice lo que se tenía que hacer con el poco dinero que teníamos, ¿no? Justamente no para Trujillo. No te voy a decir que a Trujillo no dejé de hacerle algunas cosas, sí, lógico, había que hacerle, ¿no? Porque también la gente reclama. Pero eh, el, 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 el plan me decía a mí, cierra brechas. Claro. Y el Ministerio de Economía reconoció que nosotros alineábamos nuestro presupuesto a los planteamientos de las metas nacionales. Yo creo que en el Perú, te voy a decir, se ha querido, en estos últimos 20 años también, en los 20 años de las consultorías y en los 20 años del poco, podrías decir, de los fuegos artificiales, se han vendido muchas, ¿cómo lo calificaría? Se han vendido muchas ideas, se han vendido muchas ideas que no llegaron a concretarse. Gracias a un proceso que de repente es internacional, ideologizado, ¿no? que te lleva, mira, vamos a resolver el problema de la mujer, vamos a resolver el problema de los LGTBU, vamos a resolver el problema. ¿Y cuánto de eso se resuelve? ¿Cuánta plata se le puso? Pero sí se engrosó una burocracia que subsiste. Yo digo que el peor enemigo de la descentralización del Perú es la burocracia limeña. Sí. Porque ese es el peor enemigo. No quieren salir de Lima, pues, ¿no? No quieren salir de Lima y entonces ahí tienes lo que era Prona, que se convierte en Caliwarma, un edificio en Lima lleno de burócratas. ¿Para qué? Para vender como se conservas malogradas. ¿Sí o no? Sí, Eso, y con eso, desapariciones de por medio de personas, ¿no? eso no lo he visto cuando estaba en el gobierno. Eso lo he visto en estos 12 años en que he estado mirando la corrida desde la tribuna. Y hoy que decide don Pepe volver a la corrida de toros, que esta vez es más brava, me parece. Así es. ¿Qué lo animó don Pepe? Pero hay que tener el valor de decirle a la gente que no hay plata para todo. No hay plata para todo. Hoy día tenemos una economía que crece 2-3%, podría crecer más. El día que tengamos más ingresos como país, ese día ofrécele a la gente, ¿no? Mira, yo tengo una experiencia ya en el gobierno regional que me permite, que me da la autoridad para decir lo que te estoy diciendo en este momento. El segundo año del segundo gobierno de Alan García, cuando el ministro era Carranza, Sí. fue un año extraordinario. El Perú tuvo superávit, creció 9%. Pero mira la sabiduría del ministro Carranza. Esta plata no la podemos distribuir así porque sí. Vamos a distribuirla en algo que verdaderamente le produzca un efecto multiplicador. Y me acuerdo de la cifra
el superávit llegó a 1.800 millones de soles. Y él diseñó, el ministro Carranza, lógicamente con la anuencia del presidente García, diseñó un programa y nos dijo a los gobiernos regionales: presenten proyectos de desarrollo económico en las cuales ustedes, nos dijeron, van a poner el 25% y yo con esta plata les voy a dar el 75%. ¿Qué me permitió hacer eso? El proyecto Chaimochi estaba semi paralizado en ese momento, pero había dos infraestructuras importantísimas para el Valle de Virú, que no se habían hecho ni en la primera, ni en la segunda, ni en la primero y en el segundo paquete de obras de la primera y segunda etapa. ¿Cuáles? Eran hacer los canales izquierda y derecha del río Virú, que lógicamente iban a controlar la infiltración del agua al subsuelo. Ya. Estos proyectos estaban listecitos en Chaimochi. Entonces, cuando yo dije, oye, el ministro le está ofreciendo a la región en ese entonces, de acuerdo, 120 millones de soles, ¿qué hacemos con esto? Y le planteamos justamente la construcción de los canales integradores de la margen izquierda y la margen derecha del río, ¿no? Me dieron los 90 millones, yo saqué del presupuesto de la región, como 30 millones, y ahí están los canales. Y el manejo del agua subterránea del río Virú en épocas de avenida, hoy día se maneja con mucha más eficiencia. Esa fue una de las obras. Y la otra fue justamente la construcción del segundo sifón del proyecto Chaimochi para poder atravesar el río Virú, que no lo licité. Hice un convenio con el CIMA. Y le dije al CIMA, le dice, constrúyeme este sifón. Y me lo construyeron, ¿no? Un poco, quizá el largo devenir por la administración pública le da también a uno ciertos recursos, ¿no? Sí. Solo una cosita, Pepe. A veces el tiempo nos gana porque la conversación es extraordinaria en estos momentos. Creo que es lo que le falta al Perú, diálogo, ¿no? Es una de las grandes ausencias, el diálogo, la capacidad de dialogar, ¿no? A veces la democracia no consiste en igualar, sino respetar las diferencias. Perfecto. Incluso, ¿no? Pero con una posición con capacidad de renuncia. Exacto. Porque si no terminamos como el diálogo de Putin con Trump. Sí, es verdad. Pepe, No sé. ¿por qué volver ahora a lo que decíamos? Volver a candidatear, que de hecho va a tener éxito, No, supongo, ¿no? Dios mío, Esto es una ojalá, tradición. no sé, mucho depende de la valla electoral, si el partido pasará o no pasará. Nosotros estamos seguros que nos vamos a para, ¿no? Nosotros estamos seguros que vamos a dar fuerzas, sacar y a reducir un poco la antigua unidad del APRA, la fraternidad, para estar presentes en la vida política, porque hace 10 años el partido no estaba presente en la vida política. Y el partido tiene mucha experiencia que se estaba perdiendo. Entonces, bueno, tú me dices, ¿por qué? Te voy a contestar lo que le contesté a un entrevistador de este canal. Tengo casi para cumplir 89 años. Dios me ha regalado un poco de memoria, ¿no? Tengo algunos trabajos que he hecho justamente en esta dirección, ¿no?
uno tiene la vida comprada. ¿Para qué me lo voy a llevar al cajón? Pues ahí está, ¿no? Ahí están los documentos, ahí están los recuerdos, qué sé yo. Y no sé si me permites hacerte una aclaración respecto que tiene que ver con la carretera Claro, claro, claro. que tiene con la carretera de Chagual. Mira, en la provincia de Patás solo existe mediana minería, no hay gran minería. No hay gran minería. Y la mediana minería en este momento en Patás está siendo desarrollada por hasta 4 empresas. La Poderosa es una, Horizonte es otra y Marsa es otra. Y hay una nueva que ha comenzado a trabajar, tengo entendido, cerca de Tayabamba, según me han explicado, ¿no? Que han encontrado las vetas de oro, que todo eso pertenece, pues tú sabes que pertenece a lo que se llama el batolito de Patás, ¿no? Tú en la provincia de Patás, tú rascas el suelo y salen pepitas de oro, salen, ¿no? Sí, esta flor de piel. Entonces, eh, estas empresas de pequeña minería no producen más de 600, 700, 800 onzas de oro, 800.000 onzas de oro por año. Tanto la Poderosa como Marsa y como Horizonte. Cuando la Barri que explotó el Alto Chicama, llegó a producir 11 millones de onzas por año. Eso. Entonces, todos tenemos que saber que la minería que en este momento está establecida en la provincia de Patás es mediana minería en 4 o 5 empresas, ¿no? 4 o 5 empresas que han estado sujetas al tema de la mafia internacional que hay, justamente de tráfico de oro, ¿no? Sí, decir, sí. o sea, esas empresas que nunca tuvieron problemas en los últimos 2 o 3 años han comenzado a tener problemas porque la onza de oro que costaba $900 hace 3 años, hoy día cuesta $4.000. Sí, Entonces, y la roca que le puedes sacar a un cerro y llevarla a Nazca para que Nazca con los traficantes de oro que hay en la zona de Nazca, pues sencillamente ha generado toda esta situación que tenemos. Yo quería precisarte porque lamentablemente la empresa La Poderosa le puso La Poderosa, ¿no? Y todo el mundo piensa que es poderosa, pero es una mediana minería, como lo es Horizonte y como lo es Marsa, muy diferente de lo que era La Barra, que sí era gran minería, que estaba justamente en la provincia de Santiago de Chocó, ¿no? En la parte alta de la provincia de Santiago de Chocó. Ese tema es un tema que también tenemos que estudiarlo, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ¿no? Es parte de estos 5 ejes prioritarios que el Perú tiene que enfrentar en los próximos 5 o 20 años. Sí, realmente, disculpe que lo interrumpa, creo que hay muchos puntos que aclarar, sobre todo en el tema de la minería, ¿no? Hay que ordenar, ¿no? La explotación minera, ¿no? Ordenarla de tal manera que, por un lado, no afecte el medio ambiente, en lo posible reducir el impacto ambiental, y por otro lado, reduzca o deje de contribuir a la
intervención o la generación de la inseguridad ciudadana, Claro, ¿no? Porque eso es fundamental. Eh, Hoy la inseguridad en la ciudad de Trujillo, sobre todo, es una de las más altas en el país. Solamente porque el tiempo nos ganó, quería preguntarle una última. eh, no, es más una apreciación, don Pepe. Eh, Usted, quieras o no, es un emblema político de su organización política, ¿cierto? Eh, Supongo que si hay planificación, como no lo hay en el Perú, ¿no? En el debe de Estado haber. peruano, ¿no? Y si no la hay, habrá que reinstalarla. ¿Cómo se siente volver nuevamente a las batallas del proceso electoral, sabiendo que el mismo proceso electoral tiene algunos pequeños Sí, problemas o no, grandes? lógico. El haber conseguido en las elecciones internas la dominación, como le decía a mi amigo Agustín Adman, te abre las puertas a dos sacrificios a mi edad, ¿no? Así es. Uno es, si tú quieres, eh, un cierto sacrificio físico más no intelectual, más no intelectual. El ejercicio intelectual, al contrario, da vida, ¿no? Así es. Y eh, te confronta, te confrontan con una realidad que se ha plasmado en los últimos 20 años, producto de las mafias, ¿no? Producto de las mafias. Eh, Todos los partidos políticos van a confrontarse, como te podría decir, con el tema del financiamiento. Porque ante una ciudadanía descreída, ante una ciudadanía que cree muy poco en la política, ante una ciudadanía que sencillamente le da lo mismo, Chana o Juana, me refiero, le da Sí, lo sí, 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 sí. mismo Dina que Castillo o que Gerí, ¿no? Le da lo Ujú. mismo, Sí. le da lo mismo, porque ya lo cambia, pues sencillamente sigue avanzando el Perú. Yo trabajo vendiendo polos en la calle, no me importa, es porque estoy haciendo mi vida, ¿no? Ante esa ciudadanía, ahí nos enfrentamos contra un tema de cómo hacerle entender que el Perú tiene más futuro que eso, que lo tiene, ¿eh? Más futuro que eso, ¿no? Tiene el futuro de convertir en riqueza todos sus recursos, ¿no? Yo sinceramente te voy a decir una opinión mía. Yo no entendía cómo en Arequipa un grupo de gente se oponía a Tía María. Y en Canadá se explotan las minas de oro, te voy a decir. En Rusia se explotan Sí. las minas de oro y nadie se opone. Y y la China viene con todos sus capitales y nos invierte en nuestras minas de hierro, ¿no? Sí. Ellos sí vienen acá, invierten, ¿no? Muy bien. Pero nosotros como país le ponemos trabas, ¿no? Le ponemos trabas. Hoy día la tecnología en el manejo de la minería ha revolucionado el mundo, ha revolucionado el mundo. Eh, ¿Tú has escuchado alguna vez grandes quejas de las zonas auríferas que hay en Rusia y que hay en Canadá? No, pero ellos explotan, les interesa, pero no, nosotros nos oponemos. Sí. Es ahí donde tenemos que ser bien sinceros. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es solo agregar que justamente en aquellos países como Canadá, Entendiendo que tenemos que cuidar el medio ambiente, exacto, entendiendo que ellos lo cuidan. exacto. ¿Y por Esa qué es la no? diferencia. ¿Y por qué no lo podemos cuidar nosotros si ahora hay tecnología y los precios lo financian? A mí me gusta mucho escuchar hoy día en la televisión
propaganda, que es una propaganda muy buena, bien ilustrativa, de la minera Las Bambas, administrada por capitales chinos, Sí, ¿no? Cuando lo presentan al geólogo que va caminando por el cerro, ¿no? Y que descubrió Las Bambas y que con eso educó a sus hijos. ¿Qué dice? Minería para el progreso. ¿Promovido por quién? Promovido por capitales del país más estatista del mundo, sí. ¿no? Entonces, ¿por qué somos tan cerrados nosotros? Creo que es toda esta época ¿Ah? lo que llamó Sinesio López, el Perú nació como una república sin ciudadanos, lleno de desconfianzas, ¿no? Que se han prolongado en el tiempo, pero que creo que es tiempo más que de desencuentros, de encuentros, Pero ¿no? claro, Y allí creo oye, que hay que desarrollar mira, mucho más la capacidad democrática de encontrarnos más. tenemos que aprender de Xi Jinping, Claro, ¿no? claro. Cuando Xi Jinping se dio cuenta de que el movimiento generado por Mao no daba más, dijo, un momentito, aquí necesitamos al capital privado. Sí, sí. Y abrió las puertas de la China al capital privado, Fue ¿no? muy buena estrategia. Abrió las puertas de la China al capital privado y hoy tienes a la China discutiéndole el desarrollo tecnológico y económico del mundo a Estados Estados Unidos. Unidos, sí. Sí, sí, sí. La pregunta es, teniendo los recursos, ¿por qué no lo podemos hacer? Y porque las ideologías a veces nos cierran las puertas. Sí, a veces pesa mucho más la ideología que la política, ¿no? Cuando, Cuando debería cuando la ser, ¿no? ideología comienza a privilegiar la ideología y se olvida de que hay un hijo de un campesino que quiere un colegio Sí, 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 y totalmente de que acuerdo. con los arreglos que se pueden hacer con la empresa minera puede tener el colegio. Ahí hay una propaganda de un colegio hermosísimo en Abancay. Abancay es una revolución Sí, en este momento, sí, sí. gracias a Las Bambas, ¿no? Pero bueno, de Don Pepe, repente no creo que en este programa vayamos a resolver todos los problemas del Perú, pero no, yo te justamente, agradezco que me hayas dado libertad. no, 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 en absoluto. El programa justamente es para abrir nuestras mentes y justamente hacer que se encuentre lo que usted dijo al inicio, Mira, la cultura con la política, que es lo más ausente hoy, ¿no? mira, y aquí quiero recordar a Aya La Torre. Mira, Aya La Torre tuvo muchas experiencias de esta naturaleza cuando se iniciaba el comunismo en Europa, ¿no? Y después de haberse confrontado con todas las dictaduras que vinieron. Oye, Aya de la Torre dejó acuñado una frase que a mi criterio es importantísima, ¿no? Que dice, eh, hay que crear riqueza para el que no la tiene, no destruir la poca riqueza que teníamos, ¿no? Pero siempre dentro de un marco de respeto a la Constitución, a la libertad y a los derechos humanos. Aya La Torre no abdicó de esos principios. Hay que crear riqueza para el que no la tiene. Y dijo otra cosa más, mira, porque se discute en el Perú sobre el valor de la sombra. Él decía, hay que, hay que tener en cuenta, hay que pensar más, ¿no? En cuánto cuesta no hacer una obra que pensar en lo que cuesta hacerla, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo se va, las generaciones se van, ¿no? ¿Cómo no vamos a querer, cómo te podría decir que de repente, cómo te podría decir, vayamos industrializándonos, qué sé yo,
y la gente, los hijos de los ahora campesinos, mañana más tarde pueden pasar a ser ingenieros industriales, ¿no? Y los hijos de ese ingeniero industrial, de repente, ¿cómo te puedo decir? Mañana más tarde pueden ser científicos. Así es. ¿Viste? Por eso hay que pensar más en cuánto cuesta no hacer una obra que lo que cuesta hacerla. Claro, es lo que decía el primer ministro esas máximas que dejó ahí a la torre, pero que en su tiempo no lo entendieron, ¿no? Sí, sí, es Lo verdad. calificaron como entreguista, qué sé yo. Y hoy día el tiempo le da la razón, ¿no? Si analizamos lo que hizo Xi Jinping en la China, oye, en la China hay más millonarios que en Estados Unidos gracias a Xi Jinping. Sí, sí, sí. Un gran Entonces, estratega. Un ¿no? gran estratega. Así, Sí, sí. Fíjese que recién la primer ministro de Alemania, ¿sí? Alemania, dijo algo bien interesante referido a lo que usted menciona, la don Pepe. Merkel. Sí, sí. Dijo Sí. algo bien interesante. Dijo, bueno, el periodista le pregunta, oiga, ¿y por qué ustedes gastan tanto en educación? Y él le responde, bueno, porque nos costaría más gastar en analfabetismo. Claro. Obvio, obvio, es una Así, pregunta con una respuesta inteligente. Don ajá. Pepe, créame que ha sido un gusto, ¿no?, disfrutar de este diálogo democrático, ¿no?, que nos permite abrir las ventanas justamente a El las diálogo. posibilidades de continuar, de instalar el diálogo como la principal herramienta para Buscar concertación. exacto, ¿no? Y hacer y recuperar lo que son los espacios democráticos, ¿no? Le dejo unos minutos para que pueda despedirse. Bueno, a mí no me queda sino agradecer, sinceramente. Eh, Te voy a hacer una confidencia. Como la campaña electoral ha terminado, ¿no? Eh, yo inicié mi campaña electoral en este emisora. Ah, Porque cuando se enteraron de que yo participé, me invitaron. Parece que me dieron suerte. parece que sí, se nota, se nota. Así que, eh, y es que justamente yo le decía en la primera entrevista, hay un rol que creo que tú lo estás elaborando, un rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que esforzarse por hacer educación política, Exacto. porque al haberse es profesamente destruidos los partidos en los últimos 20 años, ya no hay medios, ya no existe el partido político que va y hace educación política en su base, ¿no? Entonces, el medio de comunicación creo que debe de ocupar este lugar. Es fundamental. O sea, una educación política constructiva, mirando, como te podría decir, lo que necesitamos como país, lo que tenemos que hacer para poder, de alguna manera u otra, absorber el crecimiento poblacional y que el crecimiento poblacional no nos gane y que no nos gane en el sentido de generar más pobreza, sino más bien generar más riqueza. Sí, sí, Más riqueza para todos, ¿sabes? Más riqueza. sí. Muchas gracias, don Yo te Pepe. agradezco mucho. No pensé que no pensé que iba a pasar un momento. No, no, no. Y Gracias por sus palabras, pero se no sé aprende mucho cómo, de usted, don pero Pepe. Se aprende mucho de usted. yo en estos años de pandemia he escrito algunas cositas y las compendiado, las he compendiado en un catálogo que le llaman catálogo QR de todo lo que he escrito, ¿no? Ahí están mis 10 publicaciones que he Ah, hecho. qué interesante, qué interesante. ¿Cómo intercambio? ¿Cómo te hago llegar ese catálogo para que cuando tengas
Me encantaría. No, para que cuando quieras entrar en el internet, entras y bajas, pues, por ejemplo, la memoria de la región. Me encantaría porque justamente terminando nuestro programa, entablamos y intercambiamos Ya, las direcciones. listo. Muchas gracias. Estimados amigos, ha sido nuestro invitado de hoy, don Pepe. Ah, Le decimos cariñosamente don Pepe porque realmente supo ganarse el afecto, el cariño. Tuvo sus detractores, como es normal en el ejercicio político, pero lo fundamental hoy es lo que señaló al culminar. Tenemos que recuperar el derecho a hacer política decente, seria y educada. Creo que el proceso de politización tiene que retomarse nuevamente y con nuestros jóvenes de hoy, que justamente van a votar por primera vez algunos, bueno, creemos que por ahí se debe empezar el proceso de educación o reeducación política, para recuperar la dignidad de hacer política con democracia. Muy buenas tardes y gracias a todos por su atención. Y elevar el nivel de lo que significa hacer política. Así es, así es. ¿No? Sí, Elevar el nivel. sí, elevar, darle la capacidad Claro, de dignidad que merece la política. para que sea una, ¿cómo te podría decir? Una verdad, lo que dice el diccionario. Sí, ¿Qué es sí. la política? El arte de gobernar. El arte de gobernar. Para que sea un arte, tenemos que recuperar su nivel. Sí, es verdad. Muchas gracias, don Pepe. Al contrario, A todos. te agradezco mucho.